Vamos directos al grano. Hoy tenemos entre manos un desglose psicológico fascinante sobre una interacción familiar muy específica. Y ojo, no nos vamos a quedar en la superficie de una simple discusión de domingo, para nada. Vamos a destripar la ciencia detrás de la disonancia cognitiva en nuestras relaciones más íntimas. Veremos qué pasa, literalmente en el cerebro y en el sistema nervioso, cuando la gente que más queremos nos envía señales contradictorias. Es como un rompecabezas donde la historia de nuestra propia infancia es la pieza clave para entender cómo procesamos el conflicto hoy. Vale, metámonos de lleno en esto. Fijaos en estas frases. ¿Por qué le das esta carta de mierda? Y no puedes andar contándole cosas. Son citas literales, palabra por palabra del caso clínico que estamos analizando. Duras, ¿verdad? Y lo más fuerte es que son la reacción a una carta que, irónicamente, no buscaba atacar a nadie. Al contrario, era súper vulnerable, conciliadora, intentaba explicar una postura con muchísimo tacto. Pero de repente se topa con este nivel de hostilidad brutal. Esto nos plantea de golpe nuestro conflicto central, un intento genuino de reparar las cosas que se estrella contra un muro de hormigón armado. Y aquí es donde la cosa se vuelve un verdadero rompecabezas. Resulta que, el mismísimo día que se sueltan esas reacciones tan hostiles y despectivas, también ocurren cosas súper cotidianas y cálidas. Que si alguien arregla la lavadora, que si te lavan la ropa, que si compartimos un café tan tranquilamente. O sea, una mezcla totalmente impredecible de cuidados por un lado y agresiones verbales por otro. Pensemos en la desorientación emocional para quien lo vive. Es como intentar caminar sobre un suelo que no para de moverse bajo los pies. Punto número 1. La confusa dinámica familiar. A ver, para entender por qué demonios pasan estas cosas tan contradictorias, tenemos que mirar la foto completa. Esta fricción no significa que alguien se haya vuelto irracional, en absoluto. De hecho, cuadra perfectamente con dinámicas familiares que llevan años, quizá décadas, arraigadas. Hablamos de ecosistemas enteros donde malinterpretar las intenciones es el pan nuestro de cada día, donde hay una invalidación emocional constante y donde operan patrones de comunicación automáticos que pasan de generación en generación como si nada. No es una bronca aislada, es el síntoma de todo un engranaje familiar complejo. Ahora, lo realmente interesante de esto es cómo expone el tremendo poder que tiene una narrativa familiar cuando ya está solidificada. Hablamos de la asignación de roles. Funciona así. Una vez que el sistema familiar cuelga una etiqueta, digamos el difícil, el problemático o el hipersensible, se crea una lente totalmente distorsionada. A partir de ese momento, da igual lo que se haga. Incluso las acciones más bonitas o los intentos de hacer las paces son reescritos y filtrados por esa etiqueta. Literalmente, las intenciones reales dejan de importar. Por eso, volviendo a nuestro caso, cuando se entrega esa carta súper sincera y con el corazón en la mano, el sistema no ve una bandera blanca. ¡Qué va! Lo ve como una amenaza en toda regla. Claro, ponerle nombre a realidades emocionales que siempre han estado silenciadas se percibe como un ataque frontal. Saca a la luz dinámicas privadas y hace tambalear toda la estructura emocional de la casa. Así que, lógicamente, hay una reacción a la defensiva cuando alguien se enfrenta a verdades que nunca antes se habían atrevido a soltar en voz alta. Y esto nos lleva al punto número 2, las raíces de la invalidación. Cualquier especialista que se precie al ver esta dinámica miraría inmediatamente hacia el pasado, porque claro, el contexto en el que nos desarrollamos lo es literalmente todo. En este caso clínico concreto vemos factores como ser el hermano menor, o sea, el bebé de la casa, tener un inicio de vida súper frágil en cuidados intensivos y crecer sintiéndose incomprendido, viendo cómo el entorno le da constantemente la vuelta a las emociones para que parezcan algo negativo. Pensemos que construimos nuestra identidad basándonos en el reflejo de nuestros cuidadores, así que estas experiencias tan tempranas instalan una especie de radar ultrasensible hacia el humor de los demás y una necesidad brutal, casi de pura supervivencia, de tener que estar aclarando siempre las intenciones en la edad adulta. Fijaos bien en cómo se compone esta intensidad emocional, porque la intensidad no cae del cielo, ¿no? Está amplificadísima. Es como una tarta de 3 capas. La base es el estrés crónico y los problemas médicos. Luego le metemos una buena capa de heridas del pasado y de invalidación constante. Y por si fuera poco, lo coronamos con las presiones actuales de la vida, ya sean temas legales o la propia crianza. Con este panorama, pues claro, una simple discusión se percibe como algo profundamente personal y totalmente abrumador. Entonces nos topamos con una pregunta clínica que es absolutamente clave. ¿Se están inventando ataques donde no los hay o realmente hay una percepción milimétrica de la invalidación? Basándonos en la evidencia pura y dura de este caso, estamos claramente ante la segunda opción. Aquí no hay ninguna desconexión con la realidad. Lo que hay es una percepción exacta de la invalidación, pero acompañada de un peso emocional gigantesco que, lógicamente, cuesta muchísimo manejar. Pasamos al punto número 3, el cerebro ante señales contradictorias. Y esto ilustra de manera brillante en qué consiste la trampa cognitiva. O sea, ¿qué pasa biológicamente en la cabeza cuando vivimos rodeados de señales que se contradicen?
Nuestro cerebro está programado de fábrica para buscar coherencia en las relaciones de apego. Intenta desesperadamente montar una historia que tenga pies y cabeza. Dice, a ver, si me quieren, ¿por qué me hablan así? Si estoy ayudando, ¿por qué me perciben de forma negativa? Cuando recibimos calidez y hostilidad sin ton ni son, el cerebro entra en cortocircuito. Es un caos total intentando encajar piezas que directamente son de puzzles diferentes. Como resultado de todo este caos, el sistema nervioso hace lo que tiene que hacer, se adapta. Si durante toda la vida han negado lo que se siente por dentro o han reescrito las buenas intenciones, el cuerpo desarrolla una hipervigilancia extrema hacia los tonos de voz y la mente entra en un bucle sin fin dándole vueltas a las cosas. Ojo que esta hipersensibilidad no es un defecto de fábrica, es una adaptación de supervivencia en toda regla. El sistema nervioso ha aprendido que para estar a salvo hay que explicarse constantemente. Y claro, eso genera un dolor inmenso cuando, a pesar del esfuerzo titánico, las intenciones siguen siendo mal caracterizadas. En medio de todo este ruido mental, surge una de las preocupaciones más grandes en nuestro caso de estudio, y se resume perfectamente en esta frase tan potente. Definitivamente, no quiero que mi hija sea silenciada. Es la inquietud real de cómo todo este ambiente va a impactar en la siguiente generación. Es súper importante tener en cuenta que los niños son esponjas, notan la tensión familiar, es ley de vida. Pero el hecho de no querer que una hija aprenda a callarse o a esconder lo que siente demuestra una conciencia intergeneracional absolutamente increíble. Querer proteger a un menor para que no acabe triangulado en problemas de adultos o de paloma mensajera emocional es tremendamente protector y desde el punto de vista psicológico es sanísimo. Ni de broma es un síntoma patológico, todo lo contrario. Y llegamos al punto número 4, separando los hechos de los sentimientos. Bueno, ya entendemos qué hace el cerebro. Ahora necesitamos herramientas prácticas. Un terapeuta experto en trauma usaría este proceso para desenredar la situación, separando la experiencia en 3 capas que bajo estrés tienden a hacerse una bola. Paso 1, aislar el hecho objetivo, o sea, qué se ha dicho literalmente. Paso 2, notar la reacción biológica, cómo está interpretando el sistema nervioso ese mensaje. Y paso 3, observar qué conclusiones sacamos. ¿Qué nos estamos contando sobre nuestro propio valor personal a raíz de esto? Así que el punto crucial aquí es ver cómo se aplica esto a la vida real. A ver, llamar a una carta de mierda es objetivamente un acto despectivo. Sentir dolor y estar profundamente confundido es una respuesta del sistema nervioso que es 100% válida. Ahora bien, dar ese salto mortal para concluir, vale, entonces yo debo ser fundamentalmente el problema. Es ahí donde el trauma nos la juega. Esa conclusión no se sostiene por ninguna parte basándonos en los hechos. El dolor es muy real, sí, pero la conclusión que sacamos sobre la autoestima está totalmente equivocada. Y parte de sanar todo esto es aprender a sostener lo que llamamos verdades duales. A nuestra mente le encanta el blanco o negro, pero psicológicamente tiene todo el sentido del mundo decir, oye, mi familia me ha ayudado un montón y, a la vez, algunas cosas de esta dinámica me hacen un daño terrible. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, coexisten. Y ser capaces de aceptar esta dualidad sin que una cosa borre a la otra es un paso gigantesco hacia la tranquilidad mental. En resumen, si alguna vez nos vemos atrapados en uno de esos bucles donde intentamos explicar nuestras intenciones una y otra vez solo para acabar rechazados y con una angustia que no nos cabe en el pecho, que sepamos que nadie está perdiendo la cabeza. No hay ninguna desconexión con la realidad. Es, simple y llanamente, una respuesta emocional que está sobrecargada, atada por hilos invisibles a viejas heridas de apego que todavía escuecen. Lo cual nos deja con una reflexión bastante provocativa para cerrar este desglose. Hoy hemos abierto en canal un caso clínico. Pero ojo, la ciencia que hay detrás nos aplica a todos. Pensemos un momento. ¿De qué manera las heridas de nuestra propia historia están escribiendo sin darnos cuenta el guión de nuestros conflictos actuales? Entender el pasado es literalmente el primer paso para dejar de repetir un papel que no hemos elegido y empezar por fin a comunicarnos con total libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.